Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En este caso, pues súper contento porque digamos que no es como muy habitual encontrar en este mundillo gente que de pronto comparta la pasión por los podcasts y que adicionalmente se haya atrevido a crear uno. Y hoy estoy con mis amigos de Legal Bros. Bienvenidos Daniel, bienvenidos Mateo, ya mi gente los está viendo, ¿cómo están? Bienvenidos a Charla Legal, qué bacano que estén por acá. Jordan, muchas gracias por la invitación. Muy emocionados de estar acá y pues no, eh, gracias por tenernos en cuenta. Sabemos que va a ser una conversación muy chévere. No, muchas gracias, Jordan. Pues interesante porque es la segunda vez que hacemos de entrevistados y no entrevistadores. Entonces, obviamente es una posición diferente, como el pensamiento y el razonamiento al momento de hablar frente a la cámara. Antes de empezar, porque me gustaría que se presenten, pero ya que tocas ese tema, me gustaría preguntarles cómo, así de primerazo, cómo se han sentido cuando han estado del otro lado, digamos, de la pantalla, pues, o del escenario. Bueno, pues digamos, yo en mi caso, o pues digamos, tanto Legal Bros, hemos tenido dos entrevistas, una que tuvimos tanto Daniel como yo, que fue por parte de el periódico de la Facultad de Derecho de la Javeriana. Entonces, pues eran más preguntas concisas, digamos, eran como muy puntuales. Entonces, pues lo manejamos más bien. La otra fue una entrevista que tuvimos en la W, que pues obviamente no hay video, pero pues sí es, digamos, por llamada, es diferente como la relación, porque pues no había como un face to face. Obviamente, cuando uno ve a la persona, pues es más fácil llevar la conversación que no verla. Entonces, obviamente es diferente y obviamente pues el espectro, el alcance que uno tiene en el momento también es diferente. Una cosa es prácticamente en vivo, el otro pues diferido, excepto que pues uno lo vaya a hacer en vivo, pues se puede manejar las respuestas, el pensamiento o simplemente ya lo que está en la mente salga y empiece a hablar. ¿Y tú, Daniel, cómo Y te has sentido por de mi ese otro lado? parte, eh, digamos que una de las habilidades que considero que tengo es que yo escucho bastante a la gente, me interesa mucho saber de las personas. Por eso fue muy natural hacer un podcast, porque la verdad yo puedo escuchar a la persona en periodos largos porque me interesa, le puedo preguntar. Entonces, pues sí es extraño estar del otro lado, sobre todo pues porque también soy muy reflexivo. Entonces, sí, muchas veces no tengo la oportunidad de dar las opiniones que tengo en el podcast, porque lo interesante es que que el público escuche el que está hablando. Para eso lo invitamos. Entonces, pues chévere estar del otro lado y pues también compartir lo que hemos aprendido. No, qué bacano. Y bueno, ahora sí me gustaría, pues empecemos por el principio, digamos en ese orden. Daniel y Mateo, cuéntenle un poquito a mi comunidad de Charla Legal, un poquito de ustedes, o sea, qué hacen, a qué se dedican, cómo es el día a día de ustedes, sus hobbies y lo que nos quieran contar. Bueno, yo comienzo. Conocí a Mateo estudiando Derecho en la Javeriana. Sí, Eh, Fui el típico abogado que sí tuvo dudas durante la carrera. Habían cosas que me gustaban, habían otras que no. En mitad de carrera comencé a estudiar literatura también. No dejé el derecho, sino comencé con las dos carreras simultáneamente. Duré 3 semestres y en mi experiencia por la Facultad de Literatura me convencí más del derecho. Entonces, ya en los últimos semestres me comenzó a gustar mucho más. Sabía que era lo que me gustaba, sabía cuál era el tipo de abogado que quería ser. Em, y a partir de ahí comencé a trabajar en firma. Em, Ahí volvieron de pronto otra vez las inseguridades y dije, pues me va bien. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero me siento que no estoy totalmente satisfecho. Pasan unos años, igual es una muy buena escuela. En lo técnico, pues uno coge muchísima experiencia, pero había algo que yo sentía, no, pues la verdad no me imagino por el resto de mi vida acá trabajando en firma, sí. quiero hacer algo diferente. Eh, Justo antes de la pandemia renuncio
ahí intento unos emprendimientos que no tienen nada que ver con el derecho, hasta que en el 2021 me reúno con Mateo. Él está en una situación pues más o menos similar, él les contará, y yo le digo como, bueno, yo estoy en estos emprendimientos, pero yo sigo llevando cosas jurídicas como independiente. ¿Por qué no nos aliamos y nosotros hacemos nuestra firma corrigiendo todas esas cosas que no nos gustaban, nuestras propias experiencias en firma? Ujú. Entonces, desde el principio pensamos que fuera una experiencia para el usuario diferente, disruptiva, innovadora, con una comunicación simple. Bueno, hicimos todo el diagrama de lo que queríamos hacer y también dijimos, nos gusta mucho escuchar, nos gusta, nuestra forma de aprender es también conversando con los demás, porque no iniciamos un podcast donde podemos mostrar cuál es el propósito y filosofía de nuestra firma, pero también lo podemos ir creando a la vez porque podemos tener conversaciones con personas que están en una situación similar a la nuestra. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ya vamos a cumplir 1 año y pico. Em, Nos centramos en darle asesorías a emprendimientos de todo tipo, desde startups hasta emprendimientos convencionales. Hemos tenido a todo tipo de invitados en el podcast, desde emprendedores que están iniciando, emprendedores que ya muchísimo tiempo, grandes, con empresas pequeñas, grandes, políticos, comentaristas económicos. Y no, ha sido una experiencia muy chévere. Yo ni en la universidad ni en el trabajo me imaginé nunca pues tener un podcast, tener también como mi propia firma y armarla como yo consideraba que era correcto. Bueno, faltaron los hobbies, pero yo sí. No, igual con Daniel, pues ya 10 años de amistad, de conocernos en la universidad. Igual, digamos, yo soy el primer abogado digamos, de mi familia. Mis papás, pues, son del sector de la salud, pues, mi hermano es arquitecto, nada que ver. Nunca tuve una crisis con el derecho, realmente, obviamente, pues, uno aprende y tiene un pensamiento diferente cuando uno está estudiando derecho, y lo que te digo al principio del primer semestre, ¿por qué estudias derecho? Entonces, no, quiero salvar el mundo. No, uno no va a salvar el mundo, excepto, sí, ser alguien muy especial y ser un genio. Pero sí, más allá de eso, el derecho siempre me ha gustado. No, nunca he dicho no me gusta el derecho. Y siento que desde que empezamos con Legal Bros ha sido la mejor manera de poder aplicar con el sentido y la visión que tenemos con Daniel. Ahondando un poco más al fondo, tanto Daniel como yo estudiamos pues especialización en Derecho Comercial en la Javeriana. Daniel pues también tiene su especialización en Derecho Tributario al Externado. Y previo, digamos, a lo que hice antes de Daniel, post pandemia y que nos reunimos hace poco, hace como un mes, descubrí pues como una foto que teníamos como el 2019, que fue como la primera visión que teníamos con Daniel y pues, otro compañero que pues, en ese momento no se animó de cómo crear nuestra propia firma. Y lo interesante es que siempre mantuvimos el mismo objetivo de qué es lo que es Legal Bros, como ayudar a las personas a formalizarse. En ese momento Daniel puso como ayudar a las personas en el día a día y es poder ofrecer un servicio jurídico de muy buena calidad y digamos pues a un costo bastante accesible, pues obviamente dependiendo pues de lo que estemos ofreciendo, pero intentamos competir no tanto como desde los precios, sino de las cercanías con los clientes, que yo creo que es algo que nos diferencia. Además de eso, pues acabo de terminar una maestría de negocios en Boston. Entonces, digamos, obviamente dirán, porque estudia esto, negocios, derecho, y es, si queremos transformar y lo que digo, si queremos transformar el derecho, debemos salirnos del derecho. Digamos, pues una maestría, un LLM, una maestría en derecho, es algo que simplemente va a reforzar el pensamiento tradicional del derecho, seguir lo mismo, mientras que sí podemos traer un conocimiento y una forma diferente del derecho, sobre todo ahorita que estamos montando la firma, hacerla crecer. Me ha traído muchas, digamos, pensamientos o ideas de poder transformar la firma, tanto para nosotros como para los clientes, y en lo que me he dado cuenta es busquemos que el derecho debe ser solo
los servicios que pensamos que son necesarios, sino vamos a enfocarnos en el cliente, digamos que eso se llama Customer Centricity. Entonces vamos a enfocarnos en el cliente, pues el consumidor del derecho, y pues digamos eso es muy importante. Yo le agrego un poquito el hobby, yo hago ejercicio, pues hago triatlón, motocicleta, corro, y son como mis hobbies. Digamos, el cine, no voy a decir la típica, leo porque me gustan leer cosas en específico, no me siento a leer por leer, no me gustan mucho como las novelas, sino información que veo un libro, lo cojo y me interesa. Entonces, pues digamos, esos son como mis hobbies. Bacanísimo. Y de hecho, bueno, ya ustedes aquí nos cuentan un poquito de cómo nace Legal Bros como podcast y cómo nace Legal, la firma se llama igual, ¿no? Legal Bros. Sí. Ok, entonces, ¿cómo nace Legal Bros como firma? Me gustaría también de pronto preguntarles más allá de pronto de cómo se sentían en ese punto, porque creo que si algo tenemos en común muchos de los abogados contemporáneos a nosotros es la bendita pandemia, y bendita por lo bueno y por lo malo, pero como tal, ¿qué les generó a ustedes como esa insatisfacción o esa incomodidad, digamos, de que les hizo finalmente, pues, decir, oiga, pues, no me gusta, planteemos algo diferente y de paso hagamos un podcast? Bueno, Pues ¿y quiere comenzar usted? sí, A ver. creo que, o sea, fue una decisión muy personal, y obviamente yo creo que al final, respecto de nuestra posición respecto a las firmas, digamos, mi periodo de firma no fue tan largo como el de Daniel, pero al fin y al cabo, con ese corto periodo, y digamos también, yo creo que viene como la experiencia familiar, digamos, pues mis papás normalmente fueron independientes, entonces, como obviamente esa concepción de, bueno, pues toda la vida han trabajado para ellos mismos, pues también eso lo incentiva a uno para trabajar para uno mismo y poder llevar sus ideas para poderlas aplicar. Y obviamente, pues también hay temas, no sé, obviamente personales respecto hacia futuro, realmente gastarme 10 años de mi vida para lograr escalar dentro de una firma o dentro de una empresa, y qué impacto puedo tener como profesional y como persona. Y más bien, pues tenemos como ese pensamiento parecido, nos ayudó mucho a poder crear la firma. Y pues obviamente hay conflictos, digamos, entre pensamientos como socios, pero al fin y al cabo son cosas muy leves que se pueden solucionar, Sí. porque obviamente pues, nuestra forma de ver la vida, el negocio, es muy parecida, entonces nos ayuda mucho al crecimiento tanto profesional como personal. Y en ese punto me imagino, bueno, Daniel, antes de pronto continuar, ustedes justamente en esa vida de firma que le llamo yo, pues así como uno llega y dice y puede afirmar, oiga, es que emprender, porque aparte ustedes tomaron un camino enfocado a eso, a emprender, no es para todo mundo, la vida de firma tampoco, ¿no? Pues ahí, por ahí va mi respuesta, por ahí iba a comenzar. Desde el primer día que entré a firma, sí tenía un pensamiento crítico de, pero ¿por qué me ponen a hacer esto? ¿Por qué no lo hacemos esto de esta manera? eh, Desde la comunicación que tenían con sus clientes, con la estructura tan jerárquica que había, el distanciamiento que hay a la hora de relacionarse con el cliente, los servicios que entregan que no están pensados individualmente para cada persona, sino es como y para cada necesidad. Y eso es algo que también nos hemos enfocado nosotros. mm, Cada vez que vamos a resolver un problema jurídico, un emprendimiento, lo pensamos desde cero, como bueno, esta persona sí necesita esto, no necesita esto, esta persona tiene la capacidad económica en su emprendimiento para pagar esto, siempre con una conversación muy honesta de no como facturar, 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 sino es, lo hemos hecho muy humano. Y eso ha sido el éxito porque la mayoría de nuestros clientes vienen referidos por otro porque nuestro servicio ha sido muy bueno, ha sido detenido pensando en cada cliente y en
no necesariamente entregar de, bueno, el concepto, un documento de Word y una reunión de media hora, sino es como, bueno, si tenemos que tener 10 reuniones para entender bien y que el cliente entienda bien lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. A veces hacemos un documento, a veces hacemos presentaciones, a veces hacemos precis, lo que se ajuste más a cómo creemos que el cliente va a entenderlo. Entonces, pues, la firma, ese pensamiento crítico, pues, más cuando uno está en una etapa inicial, ni por el asomo uno lo tiene. Ese tipo de decisiones seguramente lo tendrá un socio y ya es muy tarde porque ya han pasado 30 años y ya tiene, no sé, hijos, familia, tiene 60 años y ya no se va a poner a cambiar cómo son las cosas. Sino uno joven es que tiene ese ánimo de decir, bueno, pero hagamos las cosas diferentes y mejores. Y pues tanto Mateo como yo tenemos ese espíritu de construir algo. Entonces siempre es como, bueno, ¿cómo podemos mejorar el podcast? ¿Cómo podemos mejorar nuestros servicios? ¿Qué hicimos mal de esto? Y si tenemos en cuenta esto. Entonces, más que de pronto simplemente estar satisfechos con el día a día, de, bueno, el salario, que en una firma puede ser muy bueno y la tranquilidad, pues yo sí quería un propósito mayor y que era construir algo desde cero, ajustado a lo que yo consideraba que sería un buen servicio para las personas. No sé qué tan acertada o tan atinada puede ser esta pregunta que les voy a hacer, pero ¿cómo o ustedes cómo ven que ha aportado, digamos, el podcast a esta intención que tienen ustedes? Uf, muchísimo, o sea, sobre todo cuando son, digamos, emprendimientos que quieren escalar sus servicios, sobre todo de startups, entendemos los problemas que han tenido, entonces al momento de ayudarles a hacer los estatutos, entendemos esas necesidades que hemos aprendido en las entrevistas. Entonces, no sé, que algún conflicto entre los socios, cuántas personas necesitamos para invertir, tener capital, modificar los estatutos, como todos esos pequeños consejos que le dan a los nuevos emprendedores nos ayudan a nosotros a entender qué necesidades van a tener hacia futuro. Entonces, anticipamos esos problemas que pueden tener más adelante y hacemos obviamente mucho más eficiente el crecimiento de la empresa. Digamos, como pues dando un ejemplo en específico en este caso. Y de Y pronto, complementando lo que dice Mateo, también es una herramienta en donde nosotros de forma autónoma podemos ir aprendiendo. Entonces es como queremos, de pronto nos vemos graves en estrategias de mercadeo, queremos pensar algo diferente. Entrevistamos a alguien que, digamos, trabaja en una startup y es experto en mercadeo. Y nuestras preguntas parten es de nuestra propia situación. Entonces, para nosotros no es importante, bueno, nos escucha 1 millón de personas o nos escuchan 10 personas, es también por el aprendizaje que de verdad nosotros estamos recibiendo de tener esta conversación. Por eso también a la larga hemos cambiado un poco. Al principio solo era como emprendimientos y después de eso fue bueno. Y si entrevistamos también personas que trabajen en el emprendimiento y sean como expertas en cierta área, si entrevistamos a otros abogados que también hacen lo mismo que nosotros, cómo ha sido su experiencia. Entonces siempre es una conversación con el ánimo de nosotros aprender y aplicar lo que aprendamos de esa conversación. Ese es como el valor extra que nuestro podcast, pues intentemos que dé a la persona que también está emprendiendo o a ese abogado que también está empezando a ser independiente o está creando su firma. no, a mí algo que me encanta de Daniel es que ya siempre se me anticipa a las preguntas que quiero hacer, porque justamente quería preguntar es como, bueno, y desde el punto de vista personal, ¿cómo les suma? Pero me gustaría de pronto entrar un poquito en ese punto del emprendimiento, ya que lo tocas, y es, digamos, para ustedes, ¿qué ha significado emprender? ¿Qué tan bueno y qué tan de malo ha tenido para ustedes el hecho de que uno tenga que tener un proyecto, o en este caso dos, es la firma y el podcast, al cual hay que trabajarle muchísimo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y de pronto, ¿qué aprendizaje les ha dejado? Y inclusive también para la vida, porque igual yo creo que el emprendimiento y emprender generalmente siempre suele venir acompañado de esas lecciones de vida que uno, quiera o no, debe o va a recibir y uno, pues, ojalá en lo posible, pues, aprenda, ¿no? Pues para mí, en lo personal,
Yo creo que lo más importante que uno tiene que tener en cuenta es si uno tiene esa vena de emprendedor o no la tiene. Esto no quiere decir que uno no la pueda crear, pero es la determinación y la convicción que uno tiene de yo soy emprendedor o yo voy a ser emprendedor. Porque nos ha pasado mucho el caso que vienen y, digamos, si en un desaire trabajando en firma o en una empresa y dicen, ay, bueno, yo ahora quiero hacer lo mismo que hacen ustedes. Y duran un tiempo, de pronto no vienen los clientes, de pronto no saben hacer muchas cosas que el cliente quiere que uno haga, porque eso pasa mucho. Ojalá todos los clientes que vienen fuera como, bueno, lo que no, el servicio que más sabemos hacer nosotros, ¿no? Muchas veces como, bueno, esto tenemos idea cómo hacerlo y vemos que somos capaces de hacerlo, pero pues requiere esforzarnos el doble para aprender, preguntar, revisar, estar totalmente seguro. O sea, es una labor investigativa también fuerte cuando uno no está en una estructura de firma donde uno está relajado y como, bueno, no sé. Entonces siempre voy y le pregunto al abogado senior y me resuelve todos los problemas. Acá es como, bueno, ¿cómo hacemos para resolver este problema y estar totalmente seguro de la solución que vamos a brindar en esos servicios que de pronto nos toca tomar porque no están en el nicho total de los servicios que siempre ofrecemos, pero tampoco está como, bueno, no es algo que no hagamos nunca. Siempre es como que es ir expandiendo esa gama de productos que ofrecemos y de servicios que ofrecemos. Eso por una parte. Entonces es que cuando uno toma la decisión, uno esté totalmente seguro de esto es una decisión que va a tomar al resto de mi vida. Y si esto involucra que de pronto un mes me fue muy mal y tengo que disminuir mis gastos personales para poder seguir en este proyecto, lo voy a hacer. Si eso involucra que me puede tocar mucho más pesado en una firma, que nos ha pasado, pues lo voy a hacer. Y eso involucra también lo más difícil es, bueno, no vienen clientes, no tengo nada que hacer hoy y los demás se ven súper productivos. Yo no dejarme llevar por mis inseguridades y decir como, bueno, entonces, no, definitivamente esto no es lo mío y yo me voy a poner a buscar un trabajo. Es como siempre tener la convicción y el plan de seguir adelante y tener pues como la creencia que uno en el largo plazo sí lo va a lograr y eh, eso pues obviamente acompañado a Mateo ha sido más fácil porque nos apoyamos mutuamente. De pronto en el momento que alguno no pueda hacer algo, que tenga una duda, está el otro para pues como ayudarle a retomar a ese punto de por qué estamos haciendo las cosas. Sí, digamos, partiendo de esa última parte que dio Daniel, obviamente puede ser muy pesado, pero obviamente muchos, digamos, abogados independientes, pues como su nombre dice, independientes comienzan solos, entonces obviamente la carga es mucho más grande. Entre los dos logramos dividir esa carga y obviamente implicar dividir el ingreso, que obviamente es como la parte más sensible. Cualquier persona que viene de firma detrás de la empresa que mensualmente tiene un ingreso, y lo que dice Daniel, si al final no va a salir porque los ingresos no me están dando, en este momento no me interesa, porque nuestra visión es hacia futuro y lo que la firma al final logre representar y digamos, por lo menos mi visión es, no sé, lograr ayudar a formalizar 1000 emprendimientos es más satisfactorio para mí que cualquier otra cosa. Entonces, es como ese aspecto del emprendimiento es, y en parte como nuestro lema es como un emprendedor ayudando a otro emprendedor a lograr sus sueños hacia futuro. A mí ese tema de emprender, sobre todo en abogados, a mí me parece que es un tema muy crucial porque no sé, por lo menos en el sector en el que yo me muevo, que es en el tema de las legal tech, de la tecnología enfocada al derecho, a la ley. Yo he visto inversiones de empresas que no son firmas de abogados y son inversiones importantes de las cuales uno dice, oiga, si nos descuidamos, de pronto las empresas de tecnología nos corran un poquito la butaca, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo visualizan de pronto? Creo que hay dos preguntas que les quiero hacer. ¿Cómo visualizan uno, pues, las firmas de cara al futuro? Y segundo, ¿cómo visualizan el podcast de cara a futuro? ¿Se van se ven haciendo podcast de aquí a, no sé, 5 años? ¿O creen que va a evolucionar? ¿O creen que no sé? Porque digamos que eh, um, partiendo del objetivo con el que nace Legal Bros,
cómo lo visualizan también. Yo creo que el podcast va totalmente en el ADN de Legal Bros, desde el principio lo fue. Es donde surgen las ideas para la firma, donde nos mantenemos como conectados con el propósito inicial de la firma. Nosotros, digamos, por cómo nos ha ido en este año y medio, hubiéramos podido decir, ya no necesitamos el podcast, ya tenemos demasiado trabajo y demasiados clientes como para también tener un podcast, que monetizarlo es muchísimo más difícil que un servicio legal que pues te pago y te presto el servicio y listo. Pero lo vemos totalmente a largo plazo porque es exacto, es lo que nos mantiene con los pies en la tierra sobre lo que queremos que sea Legal Bros, lo que ha sido Legal Bros, muchas veces repitiendo episodios de lo que hemos dicho, el episodio inicial de por qué empezamos. Entonces es algo que hasta el día que tengamos Legal Bros, que pues el día que estemos muertos, pues vamos a tener también el podcast. Además de lo que ya te había contestado, que para mí tener una conversación de este tipo es muy chévere y es una forma de conocer mentes que piensan, puede que no igual, pero que piensan de forma, si ya tienen un podcast o son capaces de venir y exponer sus ideas en un podcast, es que ya piensan diferente. No, y adicionando un poco al tema del podcast es, ¿sabes? Yo creo que los dos tenemos como el pensamiento, sí, nos tenemos que tardar 20 años, 30 años y poder entrevistar, no sé, a alguien como el presidente de Estados Unidos, lo vamos a hacer tranquilamente porque nos gusta hablar, nos gusta seguir creciendo y queremos tener, obviamente, no solo los emprendedores chiquitos, sino personas muy importantes que obviamente su aprendizaje sea, tenga un gran impacto para la gente que nos está oyendo. Es como más que todo eso. Seguir conociendo más gente, seguir aprendiendo y lo que sea, Daniel. O sea, si tenemos 80 años y seguimos teniendo el podcast, posiblemente lo seguiremos haciendo. Y sobre todo, nos gusta, o sea, como que terminamos y luego hablamos del podcast. Fue chévere, fue interesante, aprendimos esto nos sirve para más adelante. Y más que todo es conocer gente, o sea, conocer gente y aprender gente que tiene un pensamiento, digamos, sobre todo los abogados diferente, es muy llenador como profesional y personalmente. Sobre todo que este formato es que uno puede conocer mucha gente en un congreso, en un café, pero si uno ya le pone una temática, es una conversación donde se hacen preguntas diferentes, difíciles, sobre un tema en específico. Entonces, no sé, es difícil en un congreso preguntarle al abogado al lado, como, oiga, ¿usted está conforme con cómo las firmas actualmente funcionan? Pues no sé, como que puede que diga, ¿y este man por qué me está preguntando esto? En cambio, acá es como un espacio abierto a las ideas, un espacio donde, pues, el que está interesado en participar seguramente va a dar su opinión personal de la mejor manera posible. Entonces, pues eso es muy chévere de tener. Y sobre todo que es un espacio y muchas personas dicen como, uy, es que yo a veces hablo mucho o he estado en, no sé, en una entrevista en radio y hablar un minuto. No, entonces, ¿qué? Si quiere hablar y contarnos desde el día que aprendió a hablar hasta su último día, cuéntelo. O sea, nos parece muy interesante y al final el caos es más llenador para el oyente como todo ese conocimiento, esa experiencia que puede tener una persona y no lo que dice Daniel. Dígame esto ya, no, o sea, termina siendo una conversación incompleta, sin reflexión y no termina teniendo ningún significado preguntarle a la gente de esa manera. Y sobre lo que dice Mateo, hay un punto súper importante y es, nosotros primero escuchamos muchos podcasts legales antes de hacer el nuestro y eran la cosa más aburrida de la historia. O sea, era un somnífero inmediato. Era, o sea, nadie escucha un podcast para que a uno le reciten un montón de normas como un robot. No, pues para eso leo un libro o estudio, pero no es un podcast. Uno quiere que el podcast tenga ese componente que dice Mateo, que es la vida de la otra persona. ¿Quién me está hablando? ¿Un robot o una persona que, exacto, es abogado, pero de pronto porque estudió derecho, qué piensa sobre el derecho, cómo lo ejerce? Esa es la parte que le pone picante al asunto y claro, uno le puede poner temas legales que son interesantes, tratar de ponerlos de la forma más creativa y llamativa para que la persona no se aburra. Pero creo que es el componente de escuchar la vida de otra persona que siempre va a resultar muy importante y muy interesante. Todas las personas tienen cosas
trascendentales para decir si uno se toma el momento de escucharlos. Y de pronto, de todas esas historias que han pasado por Legal Bros, como, ¿cuál ha sido de pronto, si ustedes, no les digo quédense con una, pero de pronto, cuál ha sido de pronto la que más les ha enriquecido a ustedes ese trabajo, eso que hacen en la firma, o inclusive el propio podcast, o sea, cuál ha sido esa conversación que de pronto más les ha representado como esa oportunidad de, oiga, esto me llena me impactó desde este punto de vista? Ustedes de pronto, ¿qué me pueden decir ahí? Difícil. A mí Sí, primero se me viene a la mente, fue las primeras que tuvimos, sino que fue una conversación muy honesta, fue con una abogada bueno, aparece como la Mateo, y ya pues está en redes sociales, en TikTok, está en Instagram con su página de diseño. em, y la historia de ella fue muy similar a la nuestra, también con muchos reparos sobre las firmas. Y fue chévere escuchar que habían personas iguales a nosotros, que no nos estamos enfrentando somos nosotros contra el resto de abogados de Colombia que piensan todos iguales y todos les parece una locura lo que estamos hablando. Ver que ella afronta y ejerce el derecho de una forma que es diferente inclusive a la nuestra, fue como, bueno, es que cada uno puede repensar el derecho y ejercerlo como, pues, como haga su vida más amena. O sea, ¿cuál es el sentido de acoplarse a una cosa que va, pues, a hacer que uno pierda el sentido y el propósito de la vida misma? Es que es muy fuerte. Y son preguntas muy difíciles que muchas veces uno si está en una firma, pues pasa el día a día y no se pregunta. Y también está el miedo, pues obviamente, a emprender, pero que son preguntas que valen mucho la pena hacerse. no sé, de pronto no quedarme con uno y digamos, como que más me llenó fueron los primeros episodios en donde pues amigos de nosotros se animaron a participar. Siento que valoro mucho esos episodios porque lo que tú dices no es fácil. Digamos, en ese momento no lo grabamos porque era pues presencial, pero tampoco era fácil sentarse frente a un micrófono y hablar y dar su pensamiento. Siento que valoro mucho eso porque pues nos dio el soporte, iniciar el podcast, los primeros episodios, compartirlo. Entonces, para mí, yo valoro primero como esos primeros episodios. Obviamente, episodios que han sido muy llenadores. Ahí lo que hicimos, pues, lamentablemente, pues, no funciona el emprendimiento. Era equipo, que era un tema de como asesoría, como para buscar trabajo. El propósito que tenía la empresa era muy chévere, también muy llenador, pero en general, esos primeros episodios fueron como, por lo menos personalmente, los que más impactaban, porque pues gracias a ellos, pues, le dimos como el arranque al podcast. Y de No, pronto, totalmente. Y es que cuando uno comienza como a hacer algo, más un podcast, ujú, o sea, uno dice, voy a ser capaz, voy a hablar 1 hora y media de qué, 1 hora de qué con esta persona. sí. Y además eran presenciales, entonces era conocer a la persona en vivo y en directo, lo cual es mucho más difícil que hacerlo pues virtual. Entonces yo creo que pues después de haber hecho tantos, uno se acostumbra y aunque a uno le sigue dando como esos nervios que los artistas dicen que siguen sintiendo siempre como antes de hacer una presentación, los del principio sí eran como la mata de eso y sobre todo con personas desconocidas que se tomaban el tiempo de venir mientras venían 1 hora, mientras grabábamos otra, entonces pues sí existía la presión de que saliera un contenido bueno, que valiera la pena. Sí, exacto, digamos, sobre todo como gente que uno contacta, digamos, por redes sociales, si van a venir, cómo va a ser, es como ese pequeño detalle, pues, presencialmente, es como, ¿qué tal día, no? Digamos, con la Mateo, o sea, como que la reacción de la ella fue como, no, estos manes van a secuestrar, una vaina así. Entonces, como que esos primeros episodios tenían un impacto personal más grande, porque terminábamos, sentábamos, hablábamos pues personalmente, normalmente lo hacemos, pero es mucho más corto porque pues la gente pues tiene más cosas para hacer, pero ya estando con uno es como, ok, hablemos otro poquito más, cuéntame de ti, cómo ha sido tu proceso con tu emprendimiento, qué quieres saber más, bueno, entonces sí, como el impacto ha sido mucho mayor. Y de pronto, si no hubiesen hecho un podcast,
¿qué hubiesen hecho? O sea, ¿cuál era como de pronto el plan B? ¿O le tenían clarísima que era un podcast? Y de pronto sí, si más adelante ustedes como que vieran la oportunidad de cambiar el formato, de pronto a qué migrarían, ¿no? O de pronto qué les llama mucho como la atención al cual ustedes dicen, oiga, de pronto me veo más adelante haciendo esto o esto otro. Pues siento que con el podcast, o sea, si no hubiéramos hecho la firma, posiblemente hubiéramos hecho un podcast. O sea, es que muchas veces nosotros nos sentamos y hablábamos, o sea, horas de algún tema X random y siempre decimos como tenemos que montar un podcast y hablar y si alguien quiere venir y hablamos de eso. Obviamente, digamos, montemos la firma, esto va a ser un boost, va a ser innovador, va a ser disruptivo. Obviamente pensando en su momento, necesitamos llegarle a los emprendedores y darles información diferente, llenarlos de algo que los nutra, pero sí, o sea, como por el podcast posiblemente le hemos tenido como plan B, no, o sea, no le veo todavía como un plan B más allá del podcast. Obviamente pues tenemos las redes sociales, intentamos pues con las redes sociales ser bien didácticos, dar la información digamos muy fácil para el consumidor. Entonces por ahora no sé Daniel si tenga algún plan B, pero por ahora no. Pero, digamos, poniéndole otro foco de respuesta a esa pregunta, también el podcast nos llamaba la atención porque era como lo que más se acoplaba a nuestras habilidades. Ok. Entonces, eh, nosotros subimos videos de pronto de nosotros el celular acá, pero es muy de vez en cuando. Sí. Nos fluye muchísimo más tener una conversación y generar el conocimiento para las personas que nos escuchan o que nos siguen de esta manera que de la otra. Entonces también es como y esto va en forma de consejo, es si alguien quiere incorporar en su firma, si es independiente o así no sea abogado, es como estalle cuál de los formatos para generar contenido es el que más va con la personalidad, lo que más fluye. Y algo muy importante es ser constante, entonces pues no hubiera sido el podcast, seguramente hubiera sido otro contenido que nos hubiéramos adaptado igual de bien a eso. No sé, y, por ejemplo, en LinkedIn es otro que donde constantemente publicamos mucho nuestras reflexiones, nuestras opiniones. De pronto nos hubiéramos enfocado más en ese. De pronto en otra faceta nos vamos a enfocar más en TikTok. Es como de ir probando qué es lo que está más alineado con lo que le funciona a uno. No, y me parece, creo que muy acertada esa respuesta que das, inclusive orientadora en el sentido de que pronto habrá personas que están pensando también en montar su podcast o en montar su tertulia en Instagram o qué sé yo, porque pues Charla Legal arranca en Instagram, de hecho, y migra a un lugar donde puedo hacerlo más largo si queremos, se puede dar como una mejor calidad, como una mejor experiencia al consumidor de este contenido. Am, pero es importante también conocer, bueno, qué tanto soy yo capaz de hacer o a qué me puedo acoplar, de pronto por este lado, sí, de pronto por el otro lado no. Ya, por ejemplo, si no me veo haciendo TikTok, digamos, no me gusta porque me parece que es una aplicación, digamos, que para el creador del contenido es buenísima, pero para el consumidor creo que es un riesgo tremendo, sobre todo por el tema del tiempo, ¿no? Que vas deslizas y se pasa. Pero hay, Sobre eso, sí, dime. hay algo muy importante y es, uno quiere ser, digamos, creador de contenido jurídico, uno quiere ser independiente y darse a conocer, uno tiene una firma y quiere exponer su propósito. Son cosas diferentes que claramente podrían valerse de redes sociales diferentes. También eso es importante. Por ejemplo, para nosotros no es tan importante que nos den 1 billón de likes, sino es que alguien escuche el podcast y diga, yo estoy de acuerdo como ellos abordan el derecho y como lo que representa y los valores que tiene su firma, y por eso o los sigo contratando, o los voy a recomendar, o los voy a tener en cuenta. Entonces, es algo a considerar, que igual uno puede ser muy exitoso en todas las redes sociales, pero sí es como, bueno, es como, ¿a qué me adapto más? Y qué va más con mi plan. Claro. Y de pronto me gustaría preguntarles qué tan importante ha sido esta faceta de crear contenido, digamos, a la par que van llevando la firma, desde el punto de vista que lo quieran enfocar, desde que llegan clientes o desde que llevan como un mensaje, qué sé yo.
Y segundo, como cuál es esa, digamos, ya dentro del podcast propiamente hablando, como cuál es ese motor, cuál es ese, como, digamos, que ustedes dicen, me siento satisfecho porque esta persona entendió que lo que Legal Bros quiere hacer es tal cosa, o Legal Bros quiere enseñar esto, quiere mostrar esto, como que esas dos preguntitas. Bueno, yo empiezo por la última que hiciste y es, al menos mi forma de abordarlo, es como yo también soy emprendedor, Sí. no me pongo tanto en el papel de como, bueno, voy a decir de tal manera las cosas como para que tal persona me escuche. O no, es como yo estoy aprendiendo y por ende creería que un emprendedor también va a aprender. Yo soy un abogado de esta manera y por ende creo que también algo de la conversación donde yo estoy aprendiendo mucho, el abogado también va a aprender. Que lo vuelve menos direccionado a una entrevista, sino es como, ok, yo estoy como en una especie de, no es una clase, pero como con un tutor personalizado en donde tengo la oportunidad de verdad de aprender de esta persona. Entonces es como que más que preguntas también es, bueno, yo opino y esa persona que opina de lo que yo opino, esto es literalmente una conversación. Entonces, eso por esa parte. Sí, o sea, no está tan dirigido en cómo quiero que nos perciban o que a esta persona le quede esto, sino es como, es una charla muy larga y seguramente alguna de las partes va a ser de mucho valor para la persona. Sí, ahí si nosotros lo digamos, hay como una diferencia, o sea, hay lo que decía Daniel ahorita, dependiendo de las redes sociales que uno vaya a utilizar, pues el contenido va a ser muy diferente o el enfoque que va a tener. Nosotros pues llegamos a la conclusión es, nosotros vamos a ser informativos, o sea, cosas como que nutran a la gente, sin irnos como al otro extremo de que pronto las firmas tradicionales o las empresas serán, ¿cómo vamos a hacer este training? Porque es muy importante y termina siendo un poco el ridículo. No, o sea, no vamos a llegar como a ese lado. Sentimos que tampoco va con, pues, con la visión de nosotros, sino simplemente es lo que dice Daniel. Vamos a transmitir alguna información importante poco a poco, de pronto a un grupo en general, pero al fin y al cabo es muy conciso que va a ser algo muy informativo sin buscar más allá de cómo exponernos a cosas innecesarias como simplemente para atraer gente y ganar likes. Sobre la otra mitad de la pregunta, también es como yo le recomiendo a cualquier persona que se le haya cruzado por la cabeza tener un podcast. No hay suficientes. La gente cree que ahorita hay un montón de podcasts y no es verdad. O sea, hasta ahora es algo que está teniendo tendencia, atracción. Entonces, no pierde nada ya. O sea, lo puede hacer como nosotros lo hicimos. Invite a los conocidos que cree que puede tener una conversación interesante y súbala, porque nadie quita que eso vaya a ser interesante para otra persona y definitivamente va a ser nutritivo para la misma persona. Y como herramienta de mercadeo, también considero que es demasiado importante. Es todas las firmas, más que, porque muchas lo hacen, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos el podcast, pero entonces invitan a tal abogado y es como una primera clase de determinada materia. Eso es demasiado aburrido. No, es la oportunidad de ustedes mismos pongan casos interesantes que ha ganado su firma, que historias de vida de su firma, cómo empezó, no sé, ese tipo de contenido que es muchísimo más interesante. Yo hasta el momento de firmas grandes no he visto que ninguna lo haga en esa medida, todas son un ladrillo. Entonces, pues yo porque soy alguien que escucha demasiados podcasts, soy feliz con que haya más, o sea, más competencia, muchísimo mejor. Y además que esa sería la forma, de verdad, hacer una transformación en el largo plazo en el ejercicio de la profesión. Sí, digamos que yo tengo una visión o una postura muy clara y es que, digamos, está enfocada que los cambios, digamos, es cierto que uno, digamos, de manera individual, si se quiere, entre comillas, en este caso, pues ustedes están los dos, pero pues Legal Bros es uno de los pocos que hay, porque es muy cierto lo que tú dices. Pero obviamente sí, si hay más, como que la puerta se empieza a abrir un poquito más y hay como más campito y de pronto los que vienen atrás de pronto no les toque tan complejo porque bueno, ya hay como, se podría decir que hay como un nicho, ¿no? Inclusive hoy en día ya como que
hay abogados que le están cogiendo el gustico y comunidad en general que le está cogiendo el gustico de pronto a escuchar a abogados hablar. Y uno a veces piensa, oiga, yo no tengo nada interesante que decir o de qué hablo o qué puedo decir o es que tengo miedo de que si yo digo tal cosa, de pronto no sé, o me equivoque o diga algo que no es. Pero bueno, o sea, te das cuenta tú y de pronto quién más, ¿no? O sea, siempre es como qué bacano motivar a la gente a que también lo haga, sobre todo porque lo que tú decías, Daniel, ahorita, el tema de, yo por ejemplo, yo no estoy hecho para estar en TikTok, por ejemplo, ni siquiera para hacer reels, y menos para hacer tendencias. Es como, bueno, y entonces, ¿qué? Entonces, pues acá me siento cómodo, pues es un espacio de que uno puede como explotar esas habilidades y generar un contenido que tiene valor. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues la invitación es empiecen su podcast, no lo piensen dos veces. Nosotros no lo pensamos dos veces y hicimos el primer episodio que se llama Pilots. Es ¿por qué lo empezamos? O sea, ¿qué es lo que está motivando a esa persona a pensar que debería empezar un podcast? Y eso ya va a ser lo suficientemente interesante para ya captar la atención de los demás. Estoy inconforme con esto, quiero cambiar esto, esta fue mi experiencia de tal cosa. Y pues algo que yo valoro en la actualidad es eso, que uno, o sea, las redes sociales se pueden utilizar mal, pero también se pueden utilizar bien y es como saber todas las perspectivas y experiencias que tiene la gente, por ejemplo, otros abogados, y eso es lo que ha sido como el detonante, yo pienso, para que el ejercicio de la profesión esté cambiando y exista ahora el legal tech, el new law, el legal design, todo eso es interconectividad al hablar, no sé, exacto. De pronto un día un diseñador dijo, ay, voy a escuchar el podcast porque, no sé, tengo tal problema legal. Y al final del podcast lo que dices, wow, yo no sabía que existía esto del legal design, voy a mirar qué es. Entonces, pues muy chévere que el mundo cada vez esté más conectado y se logren pues resultados que vayan transformando las cosas. Bueno, y ya de pronto como para ir terminando, me gustaría que le digan a la gente, bueno, dónde los pueden escribir, dónde les pueden contactar, dónde pueden escuchar Legal Bros, podcast que recomiendo también, porque justamente hace como unos 2, 3 meses lo añadí a los podcasts que escucho y constantemente estoy también ahí como es que escuchándolo porque es muy bueno, muy enriquecedor. Ah, sí, tiene el micrófono. Nos pueden, sí, nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, en Spotify, Deezer, Apple Music, pueden escuchar el podcast, redes sociales, pues tanto TikTok. em, es un poquito diferente el contenido que está ahí al de Instagram, que es un contenido más informativo. También nos pueden encontrar en nuestra página web, www.legalbros.co, y en LinkedIn también pues pueden seguirnos tanto a Daniel como a mí como pues personalmente, o también el perfil de Legal Bros. Qué nota. Bueno, Daniel, Mateo, de verdad, mil y mil gracias por estar acá, por aceptar la invitación. Qué bacano contar con ustedes, con esas experiencias, con esas historias que yo sé que a mucha gente les va a servir y les va a agregar mucho valor. De verdad, que nota que hayan podido venir acá y compartir desde el otro lado, pues también como eso que los mueve y que los motiva y sé que a mucha gente le va a servir. Y de paso, pues invitadísimos para cuando deseen volver. No, a ti, muchas gracias. La verdad es también muy llenador estar del otro lado del micrófono, pues contar también nuestra historia. Entonces, da muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Fue una charla, pues, que me gustó muchísimo, muy nutritiva. Esperamos que a tu audiencia le guste y, claro, cuando nos vuelvas a invitar, nosotros disponibles para volver a conversar. Claro que sí, y estoy segurísimo que así será. Y bueno, para toda mi audiencia de Charla Legal que llegó hasta este punto, se escuchó este nuevo episodio, quiero agradecerles por llegar acá, por escucharlo, y ya saben que nos vemos todos los lunes a las 7 de la noche hora colombiana con un nuevo episodio. Hasta luego.